Pues con Cali, un calidoso. La selección de España completó 37 partidos sin perder. 94 goles en los 37 partidos. La última derrota de la selección de España fue el 22 de marzo del 2024, cuando cayó con Colombia. Una pelota filtrada por James, de la izquierda centro de Luis Díaz y una tijera de Daniel Muñoz para derrotar a España 1-0. Y quedaron 5 selecciones sin perder en el Campeonato del Mundo, entre ellas, don Steven, la selección Colombia. Le hago una pregunta. Ya se sabe que Deschamps dejará después del Mundial la selección de Francia. Después de 9 años maravillosos, porque fueron maravillosos, independiente de que en este Campeonato del Mundo las cosas no le salieron. Se va a ir, seguramente va a llegar Zinedine Zidane como técnico de Francia. Si no se fuera a ir, ¿usted cree que la derrota en semifinal de este Mundial daba para que lo descabezaran como técnico de Francia? Oh, hombre, por Dios. Usted es feliz descabezando los técnicos, ¿no? Asociación pero César Augusto, hombre, saca técnicos del mundo. ¿Pero por qué? Con todo si respeto, es un buen entrenador. Pero déjeme hablar, déjeme responderle antes de juzgarme de esa manera, señor Londoño. Mire, el seleccionador francés tiene la mejor nómina del mundo, la mejor nómina de titulares y de suplentes, incluso por encima de España, incluso varios metros por encima de España. Y esa misma nómina ha ganado un campeonato del mundo, pero yo creo que al final el ejercicio era para haber tenido al menos una Eurocopa más. Pero miren, las Euros no ha sido gran protagonista, no ha ganado una Euro, ganó una Nations League y ganó el Mundial. Con esa nómina, señor Londoño, era para que tuviera un título más. No sé si de Copa del Mundo, puedo ser injusto porque, bueno, ganar una Copa del Mundo es una tarea muy difícil, pero era mejor Francia incluso hace 4 años que la propia Argentina. No pudo con esa. Era en el papel, mejor esta Francia que esta España. No pudo con ella. Entonces, a mí sí me parece que le dieron un Ferrari y que aunque en el primer kilómetro aceleró de 0 a 300 en 2 segundos, luego ya empezó a fallarle el motor. No, yo hubiera sacado a Deschamps. Pero eso es lo que uno piensa cuando cree que por tener los mejores jugadores tiene la obligación de ganar siempre. Y en el fútbol no se gana siempre. En el fútbol a veces hay momentos complicados, baches, como el que tuvo ayer la selección de Francia. Yo creo que sigue teniendo los mejores jugadores, pero el colectivo español fue mucho más importante, más determinante y más influyente en el trámite del partido que en las individualidades, y esa es la ventaja que tiene el fútbol, que si yo no tengo los mejores jugadores, pues utilizo la táctica, utilizo la colectividad, utilizo otra serie de argumentos que pueden ser definitivos en el momento de los resultados. Por ejemplo, ¿usted no piensa que hoy Argentina tiene un factor anímico de por medio, histórico, cultural, de patriotismo, que es mucho más importante que el que puede tener Inglaterra? Yo creo que los dos. Inglaterra tiene, deportivamente hablando, la Argentina tiene una connotación social muy grande, muy grande. Pero Inglaterra tiene una connotación deportiva gigante. Me ganaron un partido de una fase definitiva de un mundial con una mano. Y todo el mundo lo celebra y todo el mundo aplaude eso. Y parece que el héroe de esa historia fue el que metió el gol con la mano y yo no soy el damnificado. Entonces a mí me parece que Inglaterra también tiene una manera de ver este partido como una gran revancha histórica deportiva. Argentina tiene pues una connotación social y cultural muy grande también. En todas las canciones donde se habla de los pibes de Malvinas, pues se habla de los ingleses. Entonces, pues César, los dos tienen argumentos para venir a dar el plus más allá de lo futbolístico en este partido. Sí, uno le pregunta a cualquier argentino, y lo vivíamos ayer, el partido frente a Inglaterra, y dicen a Inglaterra hay que ganarle como sea. Y ese como sea tiene demasiadas implicaciones por ese hecho histórico, que los jugadores, que Scaloni, que Messi han tratado de apartar y de ignorar. La verdad es que ninguno de los jugadores, ni siquiera Messi, de los que están aquí, habían nacido cuando se presentó aquel Mundial de 1986, y donde Maradona
Como diría Valdano, si todos llegaron a Argentina como héroes, Maradona llegó como prócer y llegó montado en un caballo blanco imitando a San Martín, porque es que fue prócer realmente, haberle ganado al que los derrotó en la Guerra de las Malvinas con un gol de trampa y el mejor gol de toda la historia de los mundiales. Eso tiene una connotación doble impresionante. Alguien me decía, en el análisis del gol de Maradona, que fue con trampa, que fue con lo uno, con lo otro, él decía, mire, el partido entre Inglaterra, y ese alguien es don Jorge Enrique Abello, decía, mire, en la guerra casi todo vale. Y una de las cosas más importantes de la guerra es engañar al rival. Y ese engaño es fundamental para poder salir adelante, para poder ganar cuando las condiciones son inferiores militarmente. Y ese partido fue una guerra, y ahí se vale el engaño de Maradona. Claro, no había los recursos técnicos de hoy, pero es un argumento que se expone cuando la contienda deportiva va mucho más allá, cuando había el antecedente de haber sido derrotada de Argentina en la Guerra de las Malvinas como nación, y cuando los ingleses tenían todas las de ganar por ese antecedente y por el favoritismo en el partido. Entonces le dan validez al engaño, que me pareció interesante el concepto y la manera como se digirió, ¿no? Está muy bien, y me gusta la manera de verlo. Pero no, César, trampa es trampa, engaño es engaño. O sea, no se puede validar de ninguna manera. Sí, por más que alrededor haya un contexto y un dolor patrio y todo lo que usted quiera, engaño es engaño. Usted le pregunta a un argentino, es que la guerra tenía una connotación demasiado poderosa. Usted le pregunta, ¿usted hubiera preferido ganarle a Inglaterra con un gol válido? Quitemos el segundo de Maradona, que fue extraordinario. No, dice que no. ¿Con un gol válido o con la mano de Dios? Y dice, la mano de Dios. La mano de Dios nos dio un segundo orgullo. La mano de Dios nos dio una segunda satisfacción, que fue haberle ganado con trampa al equipo de Inglaterra. Mire, don Steven, ayer se reunieron ya por primera vez Ramón Yesurún, Álvaro González, el técnico Néstor Lorenzo, para empezar a planificar lo que será la próxima Copa América y el Campeonato Mundial del 2030. Ya es un primer paso en la ratificación de Lorenzo como entrenador, y vienen este año 4 fechas FIFA con 4 partidos amistosos de Colombia, que no van a ser ni contra europeos, ni contra africanos, ni asiáticos, sino contra equipos de Norteamérica, de Centroamérica o de Suramérica, porque los otros están ocupados en eventos internacionales. Pues hombre, nos toca seguir con el mismo técnico. Bueno, perfecto. Ahora, uno sí espera entonces renovación en jugadores, que vaya llamando. Ahora sí se le puede avalar ese nombre que usted tiró hace como 8 meses, el de Rengifo. Yo creo que ahora sí es momento de acercar esa clase de jugadores, de ver qué nos va arrojando la sub-20, de ver qué jugadores jóvenes hay para ir metiendo, digamos, dentro de la lista de espera de esta selección, e ir renovando algunas posiciones. Yo no digo que se vayan todos, que no quede ninguno, ni más faltaba. La selección tiene una base muy buena, pero hay unas posiciones que ya están caducas y que necesitan de caras nuevas. Vamos a analizar eso más adelante, no hoy, porque tenemos pendiente el partido de Argentina frente a la selección de Inglaterra y algunas noticias del medio colombiano, pero lo vamos a hacer con juicio y de acuerdo a lo que tiene el fútbol colombiano, porque no se nos puede olvidar una cosa: tenemos un jugador en la élite, un jugador en las ligas mayores que se llama Luis Díaz. De resto, no hay jugadores en la élite. Dejo una pregunta suelta. Por eso había que traer un técnico de élite. ¿Usted cree que los técnicos de selección son los que hacen los jugadores? No, los jugadores los hacen los clubes, los equipos, y por ese hecho llegan a la selección Colombia. Pero no conozco ninguna selección del mundo, ninguna que haga jugadores y que los proyecte a la élite mundial. Los proyectan sus clubes y se ratifican en las selecciones nacionales. Señor César Augusto, al año de poner a Luis de la Fuente en España, Luis de la Fuente, que fue el maestro de Luis Enrique, ¿no? El maestro de toda la nueva camada de entrenadores de Unai Emery. Luis de la Fuente no había ganado nada, no tenía ningún mérito. ¿Usted sabe cuál es la historia de Luis de la Fuente? Nada. La conozco perfectamente bien. Acabo de leer un libro de Luis de la Fuente, lo acabo de leer. No, Luis de la Fuente es un formador
Era el director de la Escuela de Formación de Técnicos de la Real Academia del Fútbol Español. Pero entre ser profesor de la universidad era ir en la cápsula a la luna hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Pero era el formador de todo, de Luis Enrique, de absolutamente todos los grandes entrenadores españoles. Una cosa es ser profesor y otra cosa es ser ejecutor. Y si los entrenadores, señor Londoño, y si los entrenadores no fueran tan importantes, pues entonces este señor que cogió una España eliminada por Marruecos, que era Luis Enrique el técnico de aquella España, al año estaba celebrando una Eurocopa. Los entrenadores, Steven, son importantes, pero no son tan importantes. Los entrenadores ni cobran penaltis, ni son los que terminan expulsados por alguna acción ilegal dentro de la cancha. Si es así, firme a Lorenzo para toda la vida. No, yo no estoy hablando de Lorenzo, estoy hablando de Luis de la Fuente, que no había ganado nada. Es que como usted dice, que es que aquí tiene que llegar un técnico ganador, un técnico campeón, que Colombia tiene que ser dirigida por un técnico de primera categoría. Pues Luis de la Fuente no era de primera categoría, no era entrenador, no había dirigido sí era nada. De primera categoría. Y llegó a sí España era de primera categoría. Y hoy es triunfador y está en la final de un mundial.